Las magnitudes físicas o variables se clasifican en dos partes. La primera de ellas son las escalares, las cuales se quedan exclusivamente definidas por un módulo, es decir, por un número acompañado por una unidad de medida. Tal es el caso como la masa, el tiempo o la distancia. Y tenemos a las segundas, las cuales son las vectoriales y las cuales quedan definidas totalmente por un módulo, por una dirección y un sentido. Por ejemplo, como es la fuerza, el desplazamiento o la velocidad. Nosotros en este video nos enfocaremos principalmente en las segundas, en las vectoriales. Y todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente mediante vectores, que se simbolizan a través de una flecha. Un vector tiene tres características esenciales, lo que es el módulo o magnitud, el sentido y la dirección. Veamos cada una de estas tres características por separado y empezaremos con el módulo. El módulo está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud, es decir, es solamente un número, es lo largo que mide el vector y se denota de la siguiente forma. Tenemos el vector A, la flecha de arriba me indica que es un vector y las barras que encierran a este vector significa que es el módulo de ese vector, lo cual nos va a dar un número. Recuerda, el módulo de un vector nos va a dar solamente un número, es decir, una escalar. Podemos tener vectores con el mismo módulo, es decir, con el mismo largo, pero con diferentes direcciones. También podemos tener vectores con distinto módulo, es decir, si tenemos tres vectores con diferente largo, eso significa el módulo, es decir, podemos tener este vector cuyo módulo es mayor que el segundo, su longitud es mucho menor que el tercero. En este caso, digamos un pequeño ejemplo, que estos vectores me estén diciendo la velocidad, por lo tanto, el segundo vector me indica que es una velocidad menor en comparación con el tercero, que es más largo, una velocidad mayor. La segunda característica, que es la dirección, corresponde a la inclinación a la recta y representa al ángulo entre ella en un eje imaginario, horizontal. Un ejemplo de esto es el eje de las coordenadas cartesianas, donde tenemos en vertical las y en horizontal las x. Similar que en el caso de la magnitud, aquí podemos tener vectores de distinto módulo, pero con la misma dirección. Por ejemplo, los vectores a, b y c con distinto módulo, en palabras simples, el largo del vector es diferente, pero la dirección y el sentido son iguales. Y la tercera característica, lo que es el sentido, el cual está indicado por la punta de la flecha del vector. Por ejemplo, aquí A y B representan dos vectores con igual módulo, es decir, el largo es el mismo y misma dirección. En este caso, su ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal es igual a 0. Sin embargo, estos dos vectores tienen sentidos contrarios. La punta de la flecha de uno apunta hacia la derecha y la punta de la flecha del otro apunta hacia la izquierda. Una vez aprendidas las características que definen un vector, y vuelvo a repetir, lo que es el módulo, lo que es la dirección y el sentido, y el estudio de estos vectores se facilita si los ubicamos en el sistema de coordenadas cartesianas, lo cual nos permitirá poder representarlos de una manera algebraica a una manera geométrica. Y la representación algebraica de un vector en componentes rectangulares se basa en escribir un vector como suma de otros, los cuales son perpendiculares entre sí. De esta manera nos apoyamos en el plano cartesiano, y estos vectores que se suman están en alguno de los ejes. Y aquí me gustaría resaltar algo muy importante. Las componentes rectangulares se denominan así porque se fundamentan en la construcción de un rectángulo. Veamos de forma más clara lo anterior mediante un diagrama. Aquí podemos ver que el vector A es la simple suma de un vector en el eje X y un vector en el eje Y. Y ojo, a cada uno de estos vectores se le conoce con el nombre de componentes. Es decir, el vector AX es la componente en X del vector A. Y el vector AY es la componente Y del vector A. Y para escribir correctamente los vectores anteriores, debemos introducir apropiadamente los vectores unitarios. Y estos vectores unitarios se caracterizan porque su módulo es igual a 1.
por lo cual solamente indican dirección. Y como trabajamos en el plano cartesiano, tendremos los siguientes vectores unitarios asociados a cada uno de los ejes. Es decir, en el siguiente ejemplo, es 5 unidades en la dirección de Y. Y aquí el vector unitario es J, me indica la dirección, recuerden, solamente la dirección, que está enfocado en las Y. En este caso, la Y positiva. En cambio, tenemos ahora un 6i, que significa 6 unidades en la dirección positiva de las X. Y aquí I es mi vector unitario, lo que me indica la dirección de las X positivas. Y cada vector unitario en el eje de las coordenadas se simboliza de la siguiente manera. Tenemos un vector U que es igual a un paréntesis en I, en J y en K. Recuerda, el primer término me indica que es de las partes de las X, el segundo de las Y y el de las K, que es la dirección de las Z. X, Y y Z. En vectores unitarios I, J y K. Recuerda, apréndete muy bien eso. Vuelvo a insistir, tenemos un vector U igual, paréntesis, I, J y K. El primero me indica el de las X, el segundo las Y y el tercero las Z. Recuerda, vivimos en un mundo tridimensional. Este es mi plano donde tengo la línea de las X, el de las Y. Todo esto es solamente un plano bidimensional. La profundidad hacia ti o hacia atrás me indica la dirección Z. Entonces, la manera adecuada de representar al vector A de nuestro primer esquema en términos de los vectores unitarios es de la siguiente forma. El vector A va a ser igual a AX seguido del vector unitario I más AY seguido del vector unitario J. Ahora, si deseamos sumar vectores de manera algebraica, se debe describir cada vector según sus componentes y luego sumar las componentes X y Y de los vectores. Es decir, sea la siguiente suma de vectores. Es decir, tengo el vector A y el vector B. Ambos tienen componentes en X y en Y. Estoy tratando solamente el caso bidimensional por el momento. Entonces, vamos a sumar las componentes X de cada uno de los vectores. En este caso, vamos a sumar AX más BX seguido, encerrado todo entre paréntesis y seguido por mi vector unitario Y. Recuerda, es muy importante anotar esto. Este vector unitario significa la dirección más la suma de las componentes en Y, es decir, AY más BY seguido de mi vector unitario J. Y aquí la suma de estos dos vectores nos va a dar como resultado un vector resultante, el cual va a ser el vector R. Y aquí nos podemos percatar que la suma de la componente X del vector A y B es igual a la componente X del vector R. De igual forma, la suma de la componente Y de los vectores A y B va a ser igual a la componente Y del vector R. Por lo tanto, tendremos al final un vector R junto con sus componentes, con los cuales se puede obtener el módulo del vector R. Es decir, el módulo de mi vector R va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los componentes de este vector. En este caso, como es bidimensional, vamos a tener el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y del vector R. La suma de estas dos componentes al cuadrado dentro de una raíz. Eso me da el módulo de mi vector resultante. Veamos un ejemplo. Sean los vectores A igual 1,4 y B igual a menos 2, menos 3, nos preguntan ¿cuál es el vector resultante? En este caso reescribimos a los vectores. Ojo, tenemos que en el vector A tenemos A igual un paréntesis 1,4. Recuerda que el primero me indica las X y el segundo las Y. Por lo tanto, para escribir este vector en términos de los vectores unitarios va a ser igual a vector A igual a I, y vector unitario I, recuerda, 1 multiplicado por una variable o por un vector me da la misma variable y el mismo vector, más 4 en J. Ahora bien, para el vector B, que es igual al paréntesis menos 2, menos 3, recuerda, esto es X, primer número, segundo es Y. Por lo tanto,
al reescribir nuestro vector en términos de vectores unitarios, va a ser el vector b igual a menos 2 en i menos 3 en j. Y la suma de ambos vectores, a más b, nos da como resultado igual a menos i más j. Eso es mi vector resultante. Y vamos a obtener su módulo. Es decir, vamos a sumar el cuadrado de cada una de las componentes del vector r y sacar la raíz de esa suma, la cual nos da como resultado lo siguiente, que el módulo de mi vector r va a ser igual a la raíz de 2. ¿Qué pasa ahora si deseamos calcular las componentes de un vector dado? Es decir, si solamente nos proporcionan el módulo de un vector y el ángulo que hace sobre la horizontal. Y para responder a esta incógnita, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos el plano cartesiano y un vector r, cuyo módulo es igual a 4. Este vector hace un ángulo sobre la horizontal en el eje de las x, un ángulo θ. Nos piden calcular la componente rx y la componente ry de este vector r. Para ello utilizaremos las relaciones trigonométricas. Recuerde que de un triángulo rectángulo, el coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y el seno del ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Además, este ángulo beta está relacionado con estos catetos mediante la siguiente forma. El ángulo beta va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro caso, la hipotenusa es el módulo del vector r. El cateto adyacente es igual a rx y el cateto opuesto es igual a ry. Estableciendo la analogía con nuestro ejemplo anterior y de las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, lo que encontramos al final es que rx va a ser igual al módulo del vector r multiplicado por el coseno de θ, y ry va a ser igual al módulo de mi vector r multiplicado por el seno de θ. Ahora bien, si sustituimos el valor del módulo de mi vector r, el cual es igual a 4, lo que vamos a encontrar es que nuestro vector r escrito en sus componentes va a estar dado de la siguiente forma. Va a ser r igual a 4 multiplicado por el coseno de θ de mi vector unitario i más 4 multiplicado por el seno de θ seguido de mi vector j. Ojo, observen que en la premisa del problema no han hecho mención nada acerca del valor del ángulo θ. Y el propósito de este ejemplo era mostrar cómo obtener las componentes de un vector cuando está involucrado un ángulo. Digamos que en nuestro ejemplo anterior el ángulo tiene un valor de 30 grados. En este caso obtendremos lo siguiente, que el valor de la componente x del vector r va a tener un valor de 3.46 seguido del vector unitario i. Y en y va a ser igual a 2 con el vector unitario j. Ambos positivos. Observen que el vector está en el primer cuadrante, por lo cual es lógico obtener que ambas componentes sean positivas. Sin embargo, para los cuadrantes restantes se sigue la siguiente convención. En el primer cuadrante, tanto las componentes en x y en y van a ser positivas, como remarqué anteriormente. Sin embargo, en el segundo cuadrante, las x van a ser negativas y las y van a ser positivas. En el tercer cuadrante, tanto las x como las y van a ser negativas. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, las x van a ser positivas, pero las y van a ser negativas. Espero que este pequeño resumen acerca de lo que es un vector te pueda brindar una idea más clara acerca de lo que es el vector resultante, el cálculo de sus componentes y su representación algebraica en términos de los vectores unitarios. Además, me gustaría agregar que solamente nos hemos restringido en un espacio bidimensional, es decir, en el plano coordenado x y y. Recuerda que vivimos en un mundo tridimensional, no solamente en el plano x y y, sino tenemos una componente que marca la profundidad, un eje que sale y un eje que entra, y el cual está acomodado por la variable z, es decir, el eje de las z, y mi vector unitario k. Y las operaciones de cálculo de suma y resta de vectores en 3 coordenadas es muy similar a la de 2 coordenadas, solamente hay que agregar la componente z con el vector unitario k, es decir, sea la siguiente expresión para la suma de 2 vectores en 3 coordenadas, sea el vector resultante que va a ser igual a la suma de mi vector a más mi vector b, y ambos vectores, tanto a y b, tienen 3 coordenadas, en x, en y y en z.
Por lo tanto, la suma de estos dos vectores me va a dar una contribución en términos de las componentes en X de tanto A y B, seguido del vector unitario Y, más una segunda contribución de las componentes en Y de estos dos vectores, seguido del vector J, y una tercera contribución de la componente en Z de estos dos vectores, seguido del vector unitario K. Y para el cálculo del módulo de este vector R, simplemente se va a seguir la siguiente regla. El módulo de mi vector R va a ser igual a la raíz del cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y más el cuadrado de la componente en Z de este vector. Ahora bien, para que pongas en práctica las habilidades aprendidas con la información que te proporciono en este video, te dejo unos ejercicios para que puedas practicar en casa.